Amigas y amigos, hoy vamos a tratar un tema realmente interesante que muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros decimos que hoy día la vida se ha acelerado mucho. La vida, diríamos, la ordinaria, no la que estamos viviendo actualmente. Vivimos siempre enredados en un frenesí del tiempo, donde tenemos tantas cosas en nuestra cabeza y tantos asuntos por resolver y por arreglar, que en el cotidiano de vida pues andamos funcionando, haciendo cosas que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana de manera automática. Es decir, que estamos desayunando, pero realmente estamos pensando en que tenemos que salir corriendo para llevar a los niños a la escuela, para ir al trabajo. A veces estamos en el trabajo, pero estamos pensando que tenemos que salir a resolver una serie de problemas. Estamos a veces tan agobiados que estamos pensando en las vacaciones. Y cuando estamos en las vacaciones, pues estamos pensando en el trabajo. Y realmente la mente se desentona con la vida cotidiana, con la vida en el aquí y en el ahora. Un momento con Patricia. Y en esta aceleración del pensamiento, de proyectos, de cosas que tenemos en nuestra cabeza, pues podemos cometer una serie de riesgos. Es como los choferes muy, diríamos, expertos ya sienten que pueden hacer cualquier cosa porque se las saben muy bien manejar con el carro o con lo que están manejando. Por lo tanto, pueden conversar, hablar, oír música, diríamos, hablar por un celular mientras están manejando porque se sienten expertos de determinadas competencias que prácticamente le quitan el plot a hacerlo. Cuando uno está aprendiendo a manejar, uno está consciente de cuándo pone la primera, la segunda, la tercera, pero realmente ya después que aprendemos, pues automatizamos las acciones y dejamos la mente libre para estar acelerándose en otras cosas. No viva con el piloto automático porque puede perder la concentración en el momento presente. Puede incluso perder el disfrute o decimos saborear la vida, gozar de la contemplación, disfrutar del momento actual. Si vivimos con el piloto automático, es muy probable que oigamos y no escuchemos, porque realmente estamos tan acelerados que no escuchamos. Miramos, pero no vemos. No contemplamos, no observamos, es decir, como que no vivimos en el momento presente, sino vivimos con exceso de futuro. Un momento con Patricia. Si nos vamos a dar una ducha, pues detengámonos en las sensaciones táctiles, en el disfrute, en el saborear ese momento. Si vamos a comer, pues detengámonos en el tiempo en que estamos masticando, disfrutando del sabor de la comida, y así vamos a ir haciendo todas aquellas cosas que hacemos automáticamente, irlas desacelerando para realmente poder desautomatizar ese piloto que muchas veces nos conduce a accidentes, a nerviosismos, a ansiedad extrema, a exceso de futuro y a vivir mientras la vida pasa, nosotros realmente nos la perdemos con ese estilo de vida. Este es un buen momento para un momento de recogimiento personal, de recogimiento familiar, para repensar cuántas acciones nosotros hacemos automáticamente. Sin embargo, nos estamos perdiendo verdaderamente el disfrute de ellas. Se me acabó el tiempo. Les deseo que se cuiden mucho. Hasta el próximo momento.